Vamos a iniciar una nueva serie. Creemos en la predicación expositiva y consecutiva de la palabra de Dios. Especialmente creemos que somos responsables como pastores a exponer el texto bíblico, sustraer la verdad bíblica del texto, haciendo una buena exégesis, viendo bien la interpretación del texto. Luego la predicación nos permite aplicar eso a nuestras vidas. Y hoy vamos a iniciar una serie en el libro de Jueces. Así que durante cada domingo vamos a estar meditando en el libro de los jueces. ¿Y por qué consecutiva? Porque vamos a ir domingo a domingo moviéndonos por el libro de los jueces. En ese sentido es Dios quien coloca el tema dentro de la predicación y no el hombre. Yo como pastor me puedo sentir tentado a manipular mi predicación del domingo de acuerdo a algo que ha pasado en la semana simplemente, pero eso me ha pasado con un hermano y el resto de la iglesia no tiene nada que ver con ese problema. Entonces, en la predicación expositiva y consecutiva no hay indirectas para nadie. El pastor no está hablando tu caso en particular porque hayas hablado con él, sino simplemente es Dios que está colocando el tema cada domingo y cada domingo para exponer su palabra en el libro de los jueces. Es así como todos vamos a ser edificados a través de una época donde la idolatría, el haberse olvidado de Dios reinaba. Así que voy a invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 1, y voy a leer un texto largo porque voy a meditar hasta el capítulo 2, verso 1. Así que ora para que Dios concentre tu mente y tu corazón en el texto mientras leemos la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subiera primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero, y le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Judá subió, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni Besec huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Y Adoni Besec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Entonces los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron. Pasaron a filo de espada a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmaí. Después, desde allí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está al sur de Ará, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Orma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Entonces dijeron Hebrón a Caleb:
Entonces dieron Hebrón a Caleb como Moisés había prometido, y él expulsó a los hijos o a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de aquella ciudad era antes Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y toda su familia. Y el Señor fue a la tierra de los hititas, y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y esa es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni Taanac y sus aldeas, ni los habitantes de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni los habitantes de Megiddo y sus aldeas, porque a los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser y los cananeos que habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni los habitantes de Naal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni a los de Alab, ni a los de Alab, ni a los de Axib, ni a los de Elba, ni a los de Afec, ni a los de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra. Pero los habitantes de Bet-Semet y Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no les dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres y en Ajalón y en Saalim. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduce a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán. Pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquín, y ahí ofrecieron sacrificio al Señor. Oramos. Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque en medio de nombres, en medio de batallas, en medio de conquistas, podemos aprender que tú eres un Dios fiel a su pacto y sus promesas, Señor, y que demandas de nosotros una entrega total y completa, Señor. Queremos hoy salir con esta verdad de que no queremos servirte a medias, no queremos ser discipulados a medias, no queremos darte parte de nuestra vida, sino completamente todo lo que somos, Dios. Usa tu palabra para hablar en nuestros corazones y tu Espíritu Santo para centrar nuestras vidas en Cristo, que necesitamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Jueces, lo que sea que nos controle, eso es nuestro Dios. Lo que sea que domine tu vida es tu Dios. Y muchas veces nuestra vida es dominada por cosas que son como el placer, el entretenimiento, el dinero, el poder, ideologías. Vivimos en una época rodeada de idolatría, una gran cantidad de dioses modernos. Como decía Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hay tantas cosas que hoy idolatramos, que hoy nos controlan,
Y Jueces es un libro decadente. Es un libro que vemos al pueblo de Israel ser dominado por otras culturas, como la cananea, los hititas, por no haber obedecido a Dios, por no haber sido fieles a aquel Dios que era fiel. Ellos obedecieron a medias. Esta serie de textos que hemos leído y las batallas y no pudo y conquistaron y no conquistaron y los sometieron a trabajos forzados, todo esto que hemos visto en el texto nos llevan a una gran verdad y es el argumento que quiero presentarte hoy. Nosotros, al igual que el libro de los jueces, muchas veces obedecemos a Dios a medias. Muchas veces nosotros obedecemos a Dios a medias. El Dios a quien tú y yo servimos quiere el señorío completo de nuestras vidas, en todas las áreas. Él no quiere que tú y yo sirvamos a medias o simplemente nos disipulemos a medias. El Dios eterno quería que el pueblo de Israel obedeciera de una forma completa. El pueblo de Israel falló. Así que esta mañana vamos a ver 3 puntos en el texto. El primero es que vamos a ver que nuestro Dios, a quien tú y yo servimos, guarda sus promesas y es fiel a su pacto. En segundo lugar, vamos a ver que nuestro Dios, a quien tú y yo servimos, quiere ser el Señor de todas las áreas de nuestras vidas. Y finalmente vamos a ver que el Dios a quien tú y yo servimos es fiel a su pacto y disciplina a los suyos. Llegamos a la época de los jueces. Si conoces un poco el transcurso de la historia, vas a saber que Dios levanta a un pueblo a partir de una persona, Abraham y toda su descendencia, y de ahí uno de sus hijos, Jacob, tiene varios hijos y esos hijos empiezan a, de alguna forma, formar el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel es sometido a esclavitud en Egipto. Y Dios, después de 400 años de esclavitud, usa un hombre para poder libertar al pueblo. Moisés, el gran libertador. Dios utiliza a esta generación para poder mostrar su gloria y su poder. Dios les hace muchos milagros en los cuales ellos pueden comprobar que realmente el Dios de los Israel, el único Dios verdadero, es quien los guía. Ellos ven abrirse el mar. Ellos ven caer del cielo comida. Ellos ven efectos sobrenaturales en la naturaleza para tener calor, para tener protección en el sol. Ellos ven salir agua de la peña. Ellos ven grandes prodigios y milagros, pero fallan. Así que Dios les dice, la siguiente generación será la que va a heredar la tierra prometida. Así que Dios levanta una segunda generación con líderes más jóvenes, Josué y Caleb. Josué y Caleb entran a la tierra prometida. Ellos heredan la promesa de aquella tierra donde fluía leche y miel. Y Dios les da la orden de que ellos debían conquistar toda la tierra y les muestra cómo debían ser sus batallas. Y uno de los mandatos que Dios les da es que debían expulsar a todos los cananeos de aquellas tierras a todo el grupo de jebuseos, cananeos y todo lo que había, debían expulsar. Y el motivo no es porque Dios no quiera tener relación con otras naciones. El motivo era porque aquellas naciones eran naciones idólatras. Y si ellos permitían vivir con ellos, iban a terminar idolatrando y olvidando al Dios de los padres. Así que esta generación de Josué y Caleb empieza la gran conquista. Y esto lo ves en el libro de los jueces. Pero cuando Josué muere, empieza una gran decadencia en Israel. Empieza todo lo malo que vemos en el libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro decadente, es un libro difícil de leer, pero es necesario para nuestros corazones. Tenemos muchas semejanzas con el libro de los jueces. Vivimos igual. El libro de los jueces en el capítulo 21 define que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy en día es igual. Muchas veces vivimos en un mundo en el que cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno vive como si no tuviera Dios.
Así que el libro de los jueces está narrando la historia de cómo esta generación olvidó al Dios de los padres. Cómo esta generación olvidó al Dios que les había sacado de Egipto. Y cómo esta generación falló en obedecer a Dios. Entonces el libro de los jueces es una serie de fracasos. El pueblo, olvida al Dios de los padres y vive a su manera. Entonces Dios, como los ama, los disciplina y les manda un pueblo que los gobierne, los someta a esclavitud o a presión. Entonces Dios levanta a los filisteos, por ejemplo, y el pueblo de Israel empieza a ser sofocado por los filisteos. En medio del sufrimiento y la aflicción de la disciplina del Dios, el pueblo de Israel recuerda al Dios de los padres y clama a Dios en arrepentimiento. Ese Dios grande en misericordia ve el clamor de su pueblo y envía un libertador, un juez. Ese juez normalmente lucha, pelea y liberta al pueblo. El pueblo empieza a vivir en paz, pero de alguna forma el pueblo olvida de nuevo al Dios de Israel, al Dios de sus padres, o aquel juez se corrompe por el poder y el ciclo empieza de nuevo. Entonces de nuevo Dios los castiga, envía a otro pueblo que los subyugue. El pueblo en medio de la aflicción llora y clama por misericordia. Dios, que es misericordioso, les da otro juez y el ciclo se repite. Alrededor de 12 jueces, quizás, algunas controversias, vamos a ver en este libro y vamos a ver que ninguno de ellos es perfecto. Porque el libro de los jueces nos quiere mostrar una gran verdad. Necesitamos un verdadero libertador. Necesitamos un verdadero juez, que es Cristo Jesús. Así que vamos a ver por qué el pueblo de Israel llega a esta decadencia, y el primer motivo es nuestro primer punto. Nuestro Dios es fiel a sus promesas y Él ha demandado cosas en nosotros como lo hizo en el pueblo de Israel. Dice el verso 1 al verso 4 rápidamente. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Ya le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Judá subió y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. El paso del libro de Josué, Dios nos recuerda que Él cumple sus promesas. Dios les prometió la tierra prometida y el libro de Josué, el anterior libro, es una muestra de que Dios está cumpliendo absolutamente todo, de que nuestro Dios, a quien servimos, es fiel a su pacto y sus promesas y cumple con todo lo que Él dice. Después de la muerte de Josué, el pueblo aún recordaba, el pueblo aún dependía de Dios. Esta generación lo primero que hizo es orar a Dios, pedir a Dios y preguntarle: ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué es lo que deseas? Ellos consultaron a Jehová, ellos consultaron a Yahweh, ellos consultaron al Señor. ¿Quién de nosotros? Porque a las 12 tribus de Israel, Dios les ordenó qué territorios iban a corresponder a cada uno de ellos. Entonces, cada una de las tribus, Judá, Manasés, José, sabían cuál era el territorio que debían de conquistar. Y hay un detalle, hermanos: la conquista era segura, la batalla estaba ganada. Ellos solamente debían de obedecer, sin usar estrategias, sin usar la lógica. Ellos debían simplemente de obedecer. Ahora, Judá falla, aunque no parezca. Dice, el Señor respondió, verso 2, Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Dios les dice: Judá, tú primero, ya está, ya has ganado, ve y pelea, expulsa a los cananeos, el país es tuyo, ya está la victoria ganada. Judá no cree en el Señor.
Judá, si bien responde, él va a su hermano Simeón y le dice, ven, pelea conmigo. Y una vez que ganemos, yo voy a pelear contigo. Obedece a Jehová a medias. Busca una forma de sentir cierta seguridad y decir, ven tú conmigo, porque por ahí Dios no tiene tanto la razón. Ven tú conmigo. Judá falla. Y vamos a ver que este primer capítulo nos muestra cómo todos fallaron. Hay una palabra que se repite en el texto varias veces, que es no expulsaron, no expulsaron, no expulsaron. Porque cada uno de las tribus de Israel que debían de expulsar a los cananeos de su territorio, fallaron en expulsarlos o fallaron en buscar una solución lógica a su batalla. Quizás para Judá no es suficiente. Así que Simeón, ven tú conmigo. Ellos confiaron en sí mismos, ellos confiaron en sus propias estrategias, ellos pidieron ayuda a su hermano, fueron juntos, tuvieron victoria porque Dios es misericordioso. Pero de alguna forma no creyeron plenamente en aquella promesa del verso 2, el país está en tus manos. Judá debía ir solo. Judá tenía el país con él. Ahora tú dices y te choca a veces por qué tenían que expulsarlos, por qué no los dejaban vivir con ellos. Y la respuesta está en Josué capítulo 23, y voy a leer del verso 5 en adelante para que tú y yo podamos entender que necesitamos ver por qué Israel estaba expulsando y debía expulsar a todos. Ahí tienen un pequeño anuncio. Si alguien es dueño del vehículo 6249, un auto Volkswagen. Nadie. Bueno, no es de la iglesia, si le pueden decir al guardia. Fíjense el por qué Dios demandó que ellos echaran a los pueblos paganos de aquel lugar. Dice Josué 23:5. Y el Señor, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis su tierra tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Esforzaos pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Por tanto, dice, tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos, contraréis matrimonios con ellos y os juntáis con ellos, ciertamente sabed que vuestro Dios no continuará expulsando a esas naciones, sino que serán como lazo y trampa, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos. El Señor ya les advierte en Josué. Ellos estaban con grandes victorias y les dice, ustedes deben expulsar, deben sacarlos. Pero el pueblo falla. Y vamos a ir viendo cómo sigue fallando. Judá falla. Del verso 5 al verso 7 dice, hallaron a Adón y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y fereceos. Y Adón y Besec huyó, pero lo persiguieron, lo perdieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Y Adón y Besec dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió.
Continúan la conquista y en medio de esta conquista tenemos este evento muy peculiar. Ellos encuentran a un rey pagano, a este rey de Besek, Adoni-Besek, y lo que hacen es cortarle los pulgares de las manos y de los pies. El propósito de cortar los pulgares de las manos era decirle a aquel hombre que nunca más iba a poder empuñar una espada o un arco, nunca más iba a poder ser un guerrero. Por eso es que le cortaban los pulgares, entonces nadie no iba a poder empuñar bien una espada o un arco. Y aunque parezca una idea tan descabellada, ellos no dice la palabra si debían hacer eso o no. Ellos debían de expulsar a aquel hombre. Aunque este hombre pagano entiende más de la justicia de Dios que nosotros. Este hombre pagano es capaz de decir, yo hice lo mismo a 70 reyes, así que lo que está pasando conmigo es como Dios me está pagando. Muchas veces nosotros no queremos entender la justicia de Dios, la ira de Dios, y un hombre pagano está entendiendo que lo que está pasando en ese momento es justo delante del Señor. Y vemos como un pequeño paréntesis cómo Adoni-Besek entiende que merecía su pecado y su maldad. Él era consciente y reconoce la justicia de Dios. Bien, continúa la batalla y tenemos una segunda historia, la de Caleb. Igual, Judá sigue peleando contra Jerusalén, ganan en Jerusalén, pelea contra Kiriat Arba, ellos ganan, pelean contra Debir, ellos ganan contra Debir. Caleb en medio de eso ofrece a su hija y Otoniel acepta el desafío y pelea también y Otoniel vence. Entonces como él vence, les da a su hija un lote, una tierra y les da las aguas de delante y de detrás. Hasta que llega un punto, fíjense, ellos estaban ganando victoria, victoria tras victoria tras victoria. Un hombre, Otoniel, gana. Vamos a ver más adelante acerca de Otoniel, es uno de los jueces. Hasta que llega un punto, verso 19. Y aquí vemos el segundo punto de nuestro sermón de hoy. Es que nuestro Dios quiere ser el Señor en todas las áreas de nuestras vidas, más allá de la lógica, más allá de los peligros y más allá de los beneficios que puedan seducirnos a ir en contra de Dios. El Señor quiere ser el dueño, amo de todas las áreas de nuestras vidas, más allá de la lógica, más allá de los peligros y más allá de los beneficios que puedan seducirnos a ir en contra de Dios. Y aquí Judá, 20 versículos dedicados a Judá, estaba yendo bien, a pesar que le pide ayuda a Simeón, estaba yendo bien, pero Judá tiene miedo. Verso 19. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Fíjense, Dios le había dicho, Judá, el país está en tus manos. Yo estoy contigo, pero cuando Judá vio una tecnología militar más grande, se echó para atrás y no pudo. Y ahí vamos a ver que al final no quiso ir, tuvo miedo. La lógica militar le dijo, no ganarás esta batalla. E hizo que Judá desobedezca. Y hay una serie ahora de fallos. Verso 20. Entonces los hijos dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. En medio de una serie de versículos de derrota, de obediencia a medias, hay un hombre, Caleb, que Caleb se le da lo que Dios y Moisés había prometido. Y dice que él expulsa de allí a los hijos de Anac. Y es muy claro el autor de Jueces, porque los hijos de Anac, hermano, eran gigantes, eran grandes guerreros de la época. Es posible que Goliat haya sido un descendiente de los hijos de Anac. Por eso es que es muy enfática la palabra de Dios, es decirnos, Caleb derrotó a ellos. No fue un impedimento. Es más, esta historia de aquí tan cortita será un argumento más adelante para darles coraje a los israelitas, para decir, si Caleb venció, si ustedes ya vencieron a los hijos de Anac que eran tan grandes. Entonces, en medio de
toda una serie de desobediencia, vemos pequeños hombres que fueron fieles. Como siempre, Dios está guardando un remanente. Verso 21, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos. ¿Y qué pasa? Viven con los jebuseos en Jerusalén hasta el día de hoy, afectados con ellos. Y así, fíjense el verso 22, de igual manera la casa de Josué subió contra Betel y el Señor estaba con ellos, pero ¿qué pasa? No confían, entonces dicen, vayan espías, mandan unos espías, esos espías encuentran un hombre y le dicen, ¿por dónde podemos entrar a la ciudad? Ellos entran a la ciudad, sí entran a la ciudad, conquistan la ciudad, pero dejan ir a aquel hombre, debían expulsarlo, y este hombre al final crea una nueva ciudad, centra una nueva ciudad, que más adelante esta ciudad de los hititas van a gobernar y subyugar al pueblo, por buscar una estrategia que Dios no les había mandado. Y seguimos en el texto, verso 29, tampoco Efraín expulsó a los cananeos, Zabulón, verso 30, no expulsó a los habitantes de Quití, Aser, verso 31, no expulsó a los habitantes de Aco, Neftalí, verso 33, no expulsó a los habitantes de Bet-Semé. Manasés, verso 27, no tomó posesión, no expulsó. Verso 28, Israel se hizo fuerte y en vez de expulsar, sometieron a los cananeos a trabajos forzados y los hicieron sus esclavos. Verso 34, los amorreos forzaron a los hijos de Dan y no los dejaron descender, pero más adelante los hijos de Dan se fortalecieron y someten a los amorreos a trabajos forzados. Todo el texto es fracasos. Todas las tribus fracasaron, fallaron. Sí, obedecieron a Dios, pero a medias. Sirvieron a Dios, pero a medias. Tuvieron más miedo, más temor a ejércitos más grandes. Creyeron que sus propias estrategias poder mejorar el ataque, pero fallaron. Una serie de fracasos, todos fallaron. Estaban en la tierra prometida, pero no fueron fieles. No expulsaron a los pueblos paganos y a la larga esto afectaría a todo el pueblo. Ellos se volverían idólatras. Ellos servirían a Mamón, a Baal, a Astarot, otros dioses que ni siquiera debían mencionar sus nombres. Creyeron que tomarían ventaja esclavizando al enemigo, pero a la larga ellos serían esclavizados por los enemigos. El enemigo sería como una espina en su costado. Fallaron en confiar en Dios en todos los aspectos que Dios les había dado. Buscaron su propio beneficio en lugar de obedecer a Dios. Hermano, ahora, ¿cómo esto se relaciona con nosotros? ¿Qué aplicaciones tenemos? Y la primera aplicación es: Dios quiere toda tu vida. Dios no quiere tus pequeñas estrategias. Dios no quiere tu pequeña lógica. Dios no quiere que simplemente confíes en todo lo exterior, sino en la promesa que Él ya nos ha dado. Una de ellas es que su Espíritu Santo hoy, si has creído, si en verdad has sido por Él enseñado, dice que mora en tu corazón y es el sello, es la garantía. Y dice que el Espíritu Santo te da dominio propio, amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Por lo tanto, hermanos, sí puedes vencer un pecado. Por lo tanto, sí puedes amar mucho más. Por lo tanto, sí puedes perdonar mucho más. Hermano, Dios quiere toda tu vida. Dios no quiere que uses estrategias para mejorar tu fe. Dios quiere que confíes en sus promesas. ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo eres un discípulo de Cristo? Dios no quiere obediencia a medias. Dios no quiere servicios a medias. Dios no quiere discípulos a medias. Quizás hoy no tenemos que entrar en tierra con nadie. Quizás hoy no tenemos que ir a conquistar ninguna ciudad. No somos ya el pueblo de Israel. Pero hoy hay cosas que necesitas luchar. El autor de Hebreos dice que debemos luchar con el pecado hasta la sangre, por ejemplo. Pablo dice que debemos dejar el mundo a un lado. Y muchas veces tenemos creyentes que hacen esto a medias. Por lo tanto, están siempre coqueteando al mundo,
coqueteando sus riquezas. Están siempre siendo seducidos por las cosas que ven a su alrededor. Como los israelitas se sintieron seducidos en vez de expulsar a los cananeos. Pero nos pueden servir, los esclavicemos, van a hacer los trabajos que queremos. Tú y yo muchas veces actuamos de la misma forma. Estas áreas de mi vida, no es pecado hacer esto. Y empezamos a coquetear con el límite de lo que es pecado y de lo que no, y terminamos desobedeciendo a Dios. Hermano, el sentido común muchas veces pone dudas en nuestro corazón. Muchas veces genera debilidad en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez. El sentido común, la lógica, muchas veces te dice, haz esto, pero eso que vas a hacer es desobedecer a Dios. Pero dices, pero Señor, medio que justifica, yo puedo hacer esto, y desobedeces a Dios. Y eso nos pasa cuando nos seduce el evadir impuestos, nos seduce tantas cosas, hermano, que puedes poner ahí en tu vida. No debemos ser guiados por el sentido común, no debemos ser guiados por la lógica, debemos ser guiados por nuestra fe que confía en nuestro Dios completamente, regresar al Evangelio, recordar lo que Dios hizo. Cuando es más difícil seguir a Dios, cuando es más difícil confiar en Cristo, seguramente es cuando el sentido común quiere guiarnos a lo que Dios no mandó. Hermano, la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que comer, que beber y que vestir, van a ser añadidas. En medio de una crisis financiera, en medio de una crisis global, lo primero que viene a tu mente es, ¿cómo hago para sustentarme? La palabra dice que no te va a faltar, pero nuestra mente está todo el tiempo, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? Y muchas veces terminamos haciendo cosas ilegales, cosas que no son, porque confiamos más en nuestra lógica, en nuestro sentido común de cómo generar riqueza. Y es cuando debemos confiar plenamente en el Señor y obedecer y hacer lo bueno delante de Él. ¿Estás siguiendo a Dios de forma integral, completamente, todas las áreas de tu vida? Y el último punto, hermano, si eres hijo de Dios, si eres fiel a su pacto, nuestro Dios disciplina y corrige a los suyos. Capítulo 2, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que les había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Dios es fiel, Dios evalúa al pueblo, Dios ve sus conquistas, y su conclusión es determinante: ustedes me han desobedecido. Todos fallaron. Dios les recuerda las maravillas que hizo con ellos. Les recuerda: ustedes fueron sacados de Egipto milagrosamente. Lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios. Él los guió en el desierto. A pesar de su desobediencia, Él fue fiel a sus promesas. Y les recuerda: ustedes me han desobedecido. No quisieron hacer lo que Dios mandó. Confiaron en el sentido común. Sirvieron a su lógica. Fueron discípulos, siervos a medias. Afirmaron con su boca, pero fallaron en sus actos. Así que Dios ahora les da un castigo. Estos pueblos que adoptaron como amigos, como esclavos, ahora esos mismos pueblos serían como espina para ellos, como lazo para ellos. Así que el pueblo llora.
Quizás es una generación que todavía obedece a Dios en algo, pero simplemente lloraron, no subsanaron su desobediencia. Quizás ahí podríamos tener, y esto estoy parafraseando, imaginando mucho, y entonces el pueblo lloró y expulsó a los cananeos, fereceos de la tierra. Y ahí terminaría el libro y no habría libro de los jueces. Pero parece que simplemente lloraron y no hubo un arrepentimiento genuino que afectó al resto de las generaciones. Y esto es algo que estoy colocando yo, no está en el texto. Pero fue el inicio de una decadencia que llevó al pueblo de Israel a un ciclo de pecado, 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 pecado. Jueces 21-24 dice, los hijos de Israel se fueron entonces de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y todos salieron de allí para su heredad. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Era desordenado. Jueces 2:2 nos muestra, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y aquí hay algo, hermano, no es que ellos no pudieron contra los carros de hierro, no es que ellos no pudieron contra los fereceos, jebuseos, cananeos, no, porque Dios les dice desde el verso 1, el país es suyo. El problema es que ellos no quisieron, ellos desobedecieron, ellos no atendieron la voz de Dios, tuvieron fe en sus propios ejércitos, tuvieron fe en sus aliados y no en las promesas de Dios que había entregado la tierra en sus manos. Esta es la primera generación que se arrepiente y llora. Parece que no se apartó por completo, pero vamos a ver más adelante cómo las siguientes generaciones cada vez se alejan más de Dios, más de Dios, más de Dios. Pero Dios es misericordioso. ¿Cómo sirve esto para nosotros? Hermano, Dios quiere el señorío de cada una de nuestras vidas de forma total, no solo de algunas cosas y de aspectos. Hermano, si estás viviendo algún momento de disciplina, sientes como una espina en tu costado que está cada vez, puede ser que simplemente fuera un tiempo de sufrimiento y dolor. Pero muchas veces quizás esa espina en tu costado sea una consecuencia en algo que no ha sido completamente obediente al Señor. Quizás el Señor te está colocando una espina para que vengas al Evangelio una y otra vez. Quizás digo, porque no siempre es así, vemos esto en el libro de Job, pero hay ocasiones en las que Dios sí usa métodos para disciplinarnos, para volvernos a su rebaño, como veíamos la semana pasada con la oveja perniquebrada. A pesar de la maldad del pueblo, Dios les da gracia, Dios les da misericordia una y otra vez, y esto lo vamos a ver en todo el libro. Hermano, tienes que saber que la obediencia parcial no es obediencia. O obedeces a Dios en todo, o mejor no lo hagas. Muchos de nosotros somos igual que el pueblo de Israel. No es que no podemos, es que no queremos. Si eres creyente y si has confiado en Cristo como tu Señor y tu Salvador, te has arrepentido, has puesto tu confianza en Él, Él nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo para agradarle, solo que a muchas veces no queremos hacerlo. Hay algunas áreas en las que los creyentes siempre fallamos en no querer. Una de ellas es luchar contra la tentación, luchar contra ciertos pecados en particular. Y alguien está y dice, pastor, yo lucho con la pornografía, pero no puedo. Yo digo, hermano, no sé si no puedes o no quieres realmente. Yo lucho contra la lujuria, pero no puedo. Hermano, necesitas luchar hasta la sangre con ciertos pecados. Hay otra área típica en nosotros, hermano, que es pedir perdón. Pastor, yo quiero pedir perdón. Señor, yo quiero pedir perdón a esta persona, pero no puedo. Y el rencor te gana y la ira te gana. Hermano, pero puedes. Dios te ha dado la capacidad para perdonar como Cristo te perdonó. Dios te ha dado la capacidad para huir del pecado.
Hay otra área, hermano, que es decir la verdad en momentos difíciles. Yo quería decirle la verdad, pero lo iba a lastimar. No, podemos ser sinceros, podemos ser amorosos en perdón, podemos vencer la tentación. Ahora hay un gran dilema en nuestro texto, si te has dado cuenta. En capítulo 2, verso 1, dice, yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Pero el verso 3 dice, por lo cual también les dije, no los echaré delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado y sus dioses les serán lazo para ustedes. Entonces, ¿cómo es que Dios puede perdonar, pero también castigar y ser justo? ¿Cómo es que Dios puede ejercer su justicia con el pueblo, pero al mismo tiempo tener misericordia con ellos? ¿Cómo es que Dios es fiel a su pacto, pero también tiene que ser justo y no puede tolerar el pecado? ¿Cómo es que Dios es santo, justo, no tolera el pecado, pero también es amoroso, fiel y ama a su pueblo que falla y que peca? ¿Cómo podemos entender este dilema? Todo el libro de Jueces nos recuerda que no podemos hacerlo, que no hay juez suficientemente grande. No es Otoniel, no es Sansón, no es Débora, no es Gedeón. Ninguno podrá. Solo Cristo puede. Necesitamos a alguien puro, alguien justo, sin pecado, que pueda aceptar ser agradable delante de Dios. Y solo la cruz resuelve esta tensión. Solo la cruz permite que Dios sea amoroso y misericordioso, pero al mismo tiempo ejerza su justicia sobre el pecado. En la cruz nuestro pecado fue imputado a Cristo Jesús. La ira de Dios fue derramada sobre él. En la cruz se derramó la ira que merecía el pueblo sobre Jesús. Dios satisfizo la justicia. Y ahora él puede dar amor por medio de Cristo. Aquel juez por sobre todos. Jueces nos recuerda que necesitamos a Cristo. Que la única forma de resolver la tensión y recibir el perdón de Dios es aquel que se hizo hombre, que se humilló hasta a sí mismo y recibió la ira que tú y yo deberíamos haber recibido. Así que ven a Cristo en esta mañana. Algunas aplicaciones finales. ¿En qué áreas de tu vida necesitas recordar la misericordia y gracia del Señor? Quizás te estás autodisciplinando. No necesitas hacerlo. Alguien ya fue disciplinado por ti. Cristo, confía en Él. ¿En qué áreas estás viviendo a medias? No necesitas vivir a medias. Confía en aquel que hizo todo completo y ven a Él y te aseguro que Él te hará nuevo en todo. ¿Dónde le estás diciendo a Dios no puedo, pero en realidad no quieres? Que hoy, hermano, la cruz de Cristo te motive a entregarte por completo a aquel que se entregó por completo, que no titubeó y que dio su vida por nosotros. Ponte de pie y podamos orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque esta tensión de tu justicia y de tu misericordia que vemos en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo, se resuelve en Cristo Jesús. Gracias porque podemos ser amados, perdonados, porque Cristo hizo posible, por haber abierto el camino. Señor, fallamos. Señor, muchas veces confiamos en nuestros medios, en nuestra lógica, en el sentido común, pero queremos confiar en ti, Señor. Queremos entregarnos a ti por completo, Señor. Queremos ser dignos de cargar nuestra cruz contigo, Señor. Haznos dignos en tu Hijo. Haznos aceptos en Cristo Jesús, Señor. Que cada uno pueda salir de aquí pensando en la obra redentora, Señor.
viendo sus fallas, viendo ese servicio a medias, pero sabiendo que hay alguien que lo hizo por completo y fue tu Hijo, Dios. Pon esta convicción profunda en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.